Este año el Día Internacional de los Museos nos convoca en torno a la idea del poder de los museos. Nosotros hemos preferido preguntarnos cuál es el poder que opera dentro del museo, cuál es la estructura de poder, cuál es la estructura política que ha llegado hasta nuestros días y nos hace entender el museo de una manera u otra. La pregunta que nos hacemos en Museo Moderno, Desandar el Camino, es precisamente de qué quieren hablar esas estructuras, qué es lo que nos quieren contar, y por eso hemos repensado tanto la museografía del espacio como la propia idea que esconden las obras que hay en esta colección, en concreto en las colecciones de TEA. Cuando hablamos de museografía hablamos del modo en que exponemos, del modo en que hacemos evidente los discursos. En esta ocasión hemos utilizado propuestas museográficas, propuestas del pasado, como la de Marcel Brodart con la instalación Jardín de Invierno en 1974 en Bruselas, con la que replanteaba el peso de las estructuras coloniales, la extracción en los museos de ciencias naturales, y por eso iniciamos la exposición con plantas. Pero también lo hacemos atendiendo a una exposición del año anterior de Céline Condorelli, en la que ella misma hacía una revisión del modo en que las plantas habían estado presentes en las colecciones del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esto era importante porque la idea de museo moderno es algo que arranca en los años 20 en Nueva York, en torno a la figura de Alfred Barr, que piensa un museo de arte contemporáneo, un museo de arte moderno, para una sociedad muy concreta, que es esa sociedad blanca, donde se da culto al capital, a la idea del progreso, y donde se establece una linealidad del arte cubista, pasamos al arte abstracto, del arte abstracto pasamos al expresionismo. Pero lo que nos hemos dado cuenta al final del siglo XX, o ya en el siglo XXI, es que esa idea de linealidad, de que la historia es un progreso constante, ha quebrado, que hay infinidad de subalternidades, infinidad de posibilidades que no siempre han estado presentes en el museo, y que por tanto esa idea de museo como un archivo bien ordenado no es un fiel reflejo de la sociedad, sino de un modo concreto de pensar la sociedad. Por eso, cuando intentábamos también incorporar otras museografías, hablábamos de Eduardo Gregorio, del modo en que él había pensado su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el 66. Con esa idea trabajábamos estas peanas, como ideas modulares que rompen el espacio, que ya no hablan de la permanencia, sino de la posibilidad de que el museo sea una cosa más cambiante. El museo habla y establezca un diálogo real con su momento y con su tiempo. En las siguientes salas podemos encontrar también una museografía que trabaja con ideas de Lina Bobardi, precisamente con esa idea de establecer un esquema en diamantes en la planta, no ya una idea cuadrangular, con tubos del que colgamos los textiles, precisamente porque los textiles son formas difíciles de controlar. Y precisamente de lo que hablábamos era de Annie Albert, cómo ella había sido rechazada en el taller de arquitectura y en el taller de vidrio en la Bauhaus porque consideraban que las mujeres debían dedicarse a lo textil. Ella en cierta forma inicia una revolución con la idea de lo textil. Lo textil en realidad siempre estuvo vinculado a una revolución, es algo que permanece en el tiempo, pero que por otro lado es algo que casi no podemos rescatar en la arqueología, y eso habla de la subalternidad de las mujeres, del modo en que quien trabaja el textil ha estado oculto, y sin embargo el textil eso ya nos lo contaba Maite Enrique en el Fotonoviembre de 2017, el textil es algo que pasa de mano en mano, que nunca pierde utilidad y solo cuando pierde la utilidad desaparece para siempre. Eso habla también de cómo hay un montón de huellas, un montón de autoras que no están reflejadas en el museo porque precisamente su trabajo desaparece con lo textil. En el siguiente ámbito lo establecemos en torno a la idea de la música, a la idea del sonido de Walter Marchetti, pero también de Juan Hidalgo. Dos personas que generan espacio a través del sonido, algo que hasta los años 70, o hasta los años 60, perdón, no había estado contemplado. Esa idea de sonido, de hacer espacio a través de sonidos que se comunican unos con otros, en la idea de cuadrofonías, por ejemplo, nos permite pensar el espacio más allá de la arquitectura. Porque uno de los problemas del museo moderno es que está fundamentado en una idea de la arquitectura, de esa máquina perfecta que debía dar lugar a los discursos, que debía dar lugar a un mundo ordenado.
Cuando activamos los discos de Walter Marchetti, cuando activamos los discos de Juan Hidalgo, la arquitectura se rompe, se quiebra. Ya no existe un espacio único, podemos cerrar los ojos y pensar en ese espacio como un espacio disonante, pero es que es la disonancia de la vida, la disonancia de quienes vivimos en sociedad, de quienes somos colectivos. Y en el último ámbito nos volvemos a encontrar con Céline Condorelli, con una pieza que recientemente pasó a formar parte de la colección de TEA, y en esa pieza en la que ella crea una especie de columpio, una especie de espacio para sentarse y ver las colecciones, precisamente habla del museo como espacio de ocio, del museo como un espacio en el que pasamos nuestro tiempo libre, pero que sin embargo debería ser un espacio de reflexión, un espacio de juego, pero precisamente porque es el juego el que nos lleva a formarnos como adultos y a pensar como pensamos.